En 2023, Edinson Cavani rechazó una propuesta de 15 millones de euros. No dio entrevistas. No explicó nada. No publicó nada en las redes. Simplemente dijo que no, colgó el teléfono y fue al campo a cuidar los animales como si nada hubiera pasado. Ningún periódico deportivo le dio importancia. Ningún comentarista se detuvo a preguntar el verdadero porqué. Todo el mundo lo trató como la excentricidad de un jugador al final de su carrera. Hoy vas a tener la respuesta en este video. Estamos hablando del mismo hombre que marcó 341 goles en Europa, que vivió París, Nápoles, Manchester, que compartió vestuario con Neymar, con Messi, con los mejores jugadores que este deporte ha producido. Un hombre que cuando entraba al campo hacía que estadios enteros se pusieran de pie, que tenía contratos con las marcas más grandes, que volaba en clase ejecutiva, que se hospedaba en los mejores hoteles del mundo como parte de su rutina. Un hombre que podría haber elegido cualquier lugar del planeta para vivir el resto de su vida con comodidad absoluta, y eligió despertar con el sol, botas en el suelo de tierra, animales que alimentar, cercas que reparar y un mate en la mano antes de que el mundo despierte. Sin cámara, sin asistente, sin agenda, solo él, la tierra y la familia. ¿Por qué? Esa pregunta tiene una respuesta, y es mucho más profunda que cualquier respuesta que hayas escuchado sobre este hombre. Pero para entender el porqué, primero necesitas entender quién es realmente este hombre, y eso empieza mucho antes de los goles, mucho antes de París, mucho antes de cualquier contrato millonario. Pero antes, deja tu like, suscríbete al canal, quédate hasta el final. Edinson Roberto Cavani Gómez nació el 14 de febrero de 1987, en una ciudad llamada Salto, en el interior de Uruguay. No nació en una capital. No nació en un centro urbano con estructura, con academia de fútbol profesional, con ojeadores en la puerta. Nació en una ciudad pequeña del interior, donde el ritmo de vida es lento, las calles son tranquilas y el fútbol se jugaba en campo de tierra con botines gastados. Su padre, Luis Cavani, era exjugador, no el tipo de exjugador rico que aparece en televisión. El tipo que jugó en la primera división uruguaya, dio todo lo que tenía al deporte y después se convirtió en entrenador de equipos modestos para sostener a la familia. Fue él quien puso el balón en los pies de su hijo por primera vez. Fue él quien le enseñó que el fútbol se juega con el cuerpo entero pero se gana con la cabeza. Edinson creció viendo a su padre trabajar duro por poco, y lo internalizó de una manera que el dinero que vendría después nunca pudo borrar. A los 15 años entró en las categorías inferiores del Danubio, en Montevideo. Salió de Salto, fue a vivir lejos de casa y empezó a entender lo que era el sacrificio real. En 2005, con 18 años, fue promovido al equipo profesional. En 2007, con apenas 20 años, el Palermo de Italia vio en él algo que el mercado todavía no había valorado correctamente y pagó 4 o 5 millones de euros por un chico casi desconocido fuera de Uruguay. Fue la primera vez que Cavani pisó Europa. En 3 temporadas en el Palermo fueron 117 partidos y 37 goles, suficiente para llamar la atención de los grandes. En julio de 2010, el Napoli pagó 17 millones de euros para llevarlo al sur de Italia. Allí la carrera explotó de verdad. En la primera temporada marcó 26 goles en el campeonato italiano. Al año siguiente continuó destruyendo defensas. En 2012 ayudó al Napoli a conquistar la Copa Italia. En la temporada 2012-2013 fue el máximo goleador de toda la Serie A, la liga más competitiva del mundo en ese momento en términos defensivos. Al final de 3 temporadas había marcado más de 100 goles con el club, y su salario ya rondaba los 7 millones de euros anuales. El mercado había despertado a lo que Uruguay sabía desde hacía años. El 16 de julio de 2013, el Paris Saint-Germain, recién comprado por multimillonarios de Qatar y dispuesto a dominar el fútbol mundial, abrió la caja fuerte y pagó 64 millones de euros por Edinson Cavani. 64 millones. Era en ese momento la 6ª transferencia más cara de la historia del fútbol y la más cara de la historia del fútbol francés. Un récord para un chico que había crecido en Salto pateando una pelota en un campo de tierra. El contrato inicial fue de 5 años. El salario en el primer año en París fue de aproximadamente 7 millones de euros anuales. Con el paso de los años y las renovaciones, ese número fue creciendo. En 2016 ganaba 7 millones de libras al año. En 2017 subió a 6 millones de libras anuales, el equivalente a más de 300,000 libras por semana. En 2018 llegó a 7 millones de libras al año. En 2019, su último año completo en el PSG, el salario anual era de 8 millones de libras. Para tener una referencia concreta, eso significa que Cavani ganaba por semana lo que la mayoría de las personas no gana en 10 años de trabajo. 7 años en París, 6 títulos de la Liga Francesa,
5 Copas de la Liga, 4 Copas de Francia y 200 goles en 301 partidos, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del PSG, un récord que permanece intacto hasta hoy, en un club que después de él contrató a Neymar por 222 millones y a Mbappé por 180 millones. El máximo goleador de todos los tiempos sigue siendo el chico de Salto. En octubre de 2020, tras dejar el PSG, firmó con el Manchester United. El contrato fue de 210,000 libras por semana. Anualmente eso representa 9 millones de libras por temporada. Estuvo 2 temporadas en Manchester, marcó goles importantes, incluyendo uno en la final de la UEFA Europa League, y se fue en 2022. Fue al Valencia, en España, donde ganó aproximadamente 2 millones de euros por temporada. En 2023 volvió a Sudamérica y firmó con Boca Juniors, de Argentina, por alrededor de 7 millones de dólares por temporada. A lo largo de toda su carrera europea, sumando salarios, bonificaciones y derechos de imagen, Edinson Cavani acumuló una fortuna estimada en más de 40 millones de dólares, 136 partidos con la selección uruguaya, 58 goles internacionales, 4 Copas del Mundo disputadas. Segundo máximo goleador de la historia de Uruguay, solo por detrás de Luis Suárez, uno de los 10 máximos goleadores de la historia del fútbol europeo de clubes en la era moderna. Ese es el tamaño de este hombre. Esa es la dimensión de lo que está en juego en el resto de esta historia. Porque lo que viene ahora no tiene ningún sentido a la luz de todo esto. Y es exactamente por eso que vale la pena seguir viendo. Acabas de ver los números. Sabes el tamaño de lo que este hombre construyó. Sabes cuánto ganó, cuántos goles marcó, cuántos títulos levantó. Y ahora viene la parte que los números no explican. Porque si tomas a cualquier jugador con esa carrera, con esa fortuna, con ese legado, y preguntas qué hizo después, la respuesta casi siempre sigue el mismo camino. Casa en Miami, negocios, estudio de podcast, apariciones en eventos, vida de celebridad que se reinventa tras el fútbol. Cavani hizo lo opuesto. Y lo más intrigante no es lo que eligió. Es el hecho de que esa elección no fue una sorpresa para nadie que realmente lo conocía. Porque el Cavani que el mundo veía en las pantallas nunca fue el Cavani de verdad. Existe una distancia enorme entre el hombre que aparecía bajo los focos y el hombre que existía por debajo de todo eso. En los años del PSG, cuando todo París lo trataba como un rey, cuando su nombre estaba en cada periódico deportivo de Europa, llegaba a los entrenamientos en silencio, cumplía con el trabajo con una dedicación que rozaba lo obsesivo y se iba sin hacer ruido, sin entrevistas innecesarias, sin apariciones en fiestas, sin el circo que los demás alimentaban con placer. En el vestuario del PSG, uno de los vestuarios más estelares de la historia del fútbol, lleno de jugadores que vivían para las cámaras, para las redes sociales, para la fama paralela al fútbol, Cavani era el más silencioso de todos. No por timidez, no por arrogancia, por un desplazamiento genuino. Todo ese mundo nunca fue el suyo. Y lo sabía desde el primer día que pisó París. Hay una historia que pocos conocen y que dice mucho sobre quién es este hombre. En el apogeo del PSG, en un periodo de descanso en el que podría haber estado en cualquier restaurante sofisticado de París, en cualquier resort de Europa, en cualquier lugar que el dinero pudiera comprar, pasaba esas horas viendo videos de la granja familiar en Uruguay. Videos simples, sin calidad de producción, grabados con el celular por algún familiar. Animales, campo abierto, rutina rural, el sonido del viento, la imagen de la tierra. No los veía con la nostalgia de quien extraña y acepta la distancia. Los veía como quien necesita recordar quién es para no perderse en quien el mundo quiere que sea. Era un ancla, una forma de no dejar que París se tragara al chico de Salto. Las personas que convivieron con él en esa época siempre hablan de la misma sensación cuando intentan describir a Cavani fuera del campo. Parecía un hombre de paso, alguien que cumplía un compromiso con excelencia absoluta, que lo daba todo dentro de las 4 líneas, pero que tenía la cabeza y el corazón en otro lugar todo el tiempo. Un jugador del club dijo una vez que Cavani era el único allí que parecía no necesitar París para sentirse completo. Todos los demás, de alguna manera, necesitaban la ciudad, la fama, el brillo. Él no. Estaba allí para trabajar, y cuando el trabajo terminara, se iría. Y durante años logró sostener ese equilibrio. Logró ser el delantero implacable que los números exigían, el profesional que entrenaba más que cualquier otro, el hombre que llegaba antes y se iba último, y al mismo tiempo preservar dentro de sí el núcleo del hombre que había salido del interior de Uruguay con una maleta y un sueño simple.
Pero ese equilibrio tiene un costo que se va acumulando en silencio, cada año lejos de la tierra, cada cena en un restaurante con estrella cuando lo que quería era un asado en campo abierto, cada entrevista respondida con cuidado cuando lo que sentía era otra cosa. El costo fue haciéndose más alto, y llegó un momento en que tuvo que elegir de una vez. Esa elección y lo que le costó. Es lo que vamos a entender ahora. Entonces, ¿cómo es esa vida que eligió? Porque cuando la gente habla de vida simple, la tendencia es imaginar algo vago, algo romantizado, una idea bonita sin sustancia real. La vida de Cavani en Uruguay no es una idea, es concreta, es física, tiene olor, tiene peso, tiene rutina. El día empieza temprano. No el temprano de quien se despierta a las 8 y toma café con calma. El temprano de quien abre los ojos cuando el cielo todavía está amaneciendo. Porque los animales no esperan, porque la tierra tiene su propio horario y no negocia con la agenda de nadie. Cavani se despierta, se pone las botas y va a trabajar. No hay un equipo de apoyo esperando. No hay un asistente organizando el día. Está él, el campo, y lo que hay que hacer: alimentar los animales, revisar el ganado, cuidar las cercas, controlar el estado de la tierra, trabajo manual, físico, real. El tipo de trabajo que deja las manos sucias y el cuerpo cansado de una manera que ningún entrenamiento de fútbol puede reproducir. La granja está en el interior de Uruguay, lejos del ruido, lejos de la ciudad, lejos de cualquier cosa que recuerde el mundo que habitó durante 2 décadas. Hay ganado, hay caballos, hay cultivos. Cavani monta a caballo, no como hobby de fin de semana, no como actividad recreativa para publicar en las redes. Monta porque es parte de la rutina, porque es la forma más natural de moverse por ese terreno, porque creció haciéndolo y el cuerpo todavía sabe cómo. El caballo para él no es un símbolo, es herramienta y compañía al mismo tiempo. El mate es una presencia constante. Quien conoce la cultura uruguaya sabe que el mate no es solo una bebida, es un ritual, es una pausa, es una forma de marcar el tiempo de otra manera. Cavani toma mate por la mañana, lo toma en medio del trabajo. Lo toma al final del día cuando el sol está bajando y el campo se vuelve dorado. No hay prisa en ese momento, no hay teléfono en la mano, no hay notificaciones, no hay el peso de ser el máximo goleador de la historia del PSG. Existe el silencio, el vapor del mate y el sonido del viento en el campo. El asado es otro ritual sagrado. En Uruguay el asado no es una comida, es una ceremonia. Cavani cuida el fuego personalmente, elige la carne, controla las brasas con la paciencia de quien aprendió que la prisa lo arruina todo. La familia se reúne alrededor. Los hijos están cerca. No hay restaurante con 3 estrellas que sustituya eso. Y él lo sabe de una manera que va más allá de la preferencia personal. Es identidad. Es el momento en que es más completamente él mismo. Lo que llama la atención en quienes lo conocen en ese entorno es la ausencia de performance. En París siempre había una cámara potencial. Siempre una mirada que juzgaba. Siempre el peso de ser Cavani el jugador. En la granja es simplemente el hombre que está allí. Trabaja, cuida, descansa, ríe. Sin personaje, sin marca, sin el esfuerzo constante de corresponder a una imagen que el mundo construyó sobre él. Y es esa ausencia de esfuerzo lo que quizás sea el lujo más raro que este hombre encontró después de décadas viviendo bajo los focos. Pero esta historia no es lineal. Y es importante ser honesto al respecto porque la versión lineal sería demasiado fácil de contar y demasiado fácil de creer. La narrativa de un hombre que siempre supo lo que quería, que nunca vaciló, que caminó en línea recta del fútbol millonario a la granja con total serenidad, esa narrativa es bonita pero no es verdadera. Hubo un momento en que Cavani casi cedió. Un momento en que el peso de lo que el mundo esperaba de él casi fue más fuerte que lo que él sabía que necesitaba, y ese momento es poco comentado. Casi nadie se detuvo a analizarlo de verdad. Después de dejar el Manchester United en 2022, con 35 años, el cuerpo todavía competitivo y el nombre todavía pesado en el mercado, las propuestas llegaron de todos lados. Clubes de Arabia Saudita con números que harían que cualquier persona se detuviera a pensar. Equipos de la MLS dispuestos a pagar fortunas por el prestigio del nombre. Clubes europeos que todavía querían ese olfato de gol, esa lectura del juego, esa capacidad de aparecer en el momento justo que ningún entrenador puede enseñar. El mercado no había descartado a Cavani, el mercado todavía lo quería. Y querer ser querido es una de las fuerzas más poderosas que existen, especialmente para un atleta que pasó toda su vida siendo evaluado, medido, juzgado por su capacidad de producir. Durante algunas semanas se quedó en silencio. No el silencio de quien está negociando un mejor contrato, calculando propuestas, jugando al mercado contra sí mismo.
el silencio de quien está en una guerra interna real. Por un lado estaba la versión de Cavani que el fútbol había construido a lo largo de 20 años. La versión que medía el valor en goles, en contratos, en títulos todavía por conquistar, en récords que todavía podían extenderse. Esa versión tenía argumentos sólidos. Todavía puedes, todavía eres relevante. Salir ahora es desperdiciar lo que todavía queda. Por el otro lado estaba la versión que Salto había formado mucho antes de cualquier contrato. La versión que medía el valor en presencia, en paz, en despertar sin tener que ser nadie más que uno mismo. Esa versión no gritaba, susurraba, pero no se detenía. Quienes estaban cerca de él en ese periodo describen días de silencio casi total sobre el fútbol. Cavani caminaba por la granja, trabajaba, pasaba horas sin hablar de propuestas, de mercado, de nada relacionado con el deporte que había definido su vida hasta entonces, como si necesitara distancia física del asunto para poder escucharlo con claridad. Y en un momento determinado, sin anuncio, sin discurso, sin publicación en redes explicando la decisión, simplemente empezó a actuar como quien ya decidió. Aceptó una propuesta de Boca Juniors que pagaba una fracción de lo que Arabia Saudita había ofrecido y cerró el capítulo europeo sin drama. Lo que hace importante ese momento no es la decisión en sí, es lo que revela sobre el costo real de una elección consciente. Cavani no eligió la granja porque era fácil, la eligió porque era verdadero. Y verdadero y fácil casi nunca son lo mismo. Existe una diferencia enorme entre un hombre que toma la decisión correcta porque no tenía otra opción y un hombre que toma la decisión correcta exactamente cuando tenía todas las demás opciones sobre la mesa. Cavani fue el segundo tipo. Y eso es lo que hace que esta historia valga algo más que la curiosidad sobre la vida de un exjugador famoso. Esta elección tiene un peso real y es importante no romantizarla. Cavani renunció a dinero concreto, a récords que todavía podría haber perseguido, a un legado aún mayor en los libros de historia del fútbol europeo. Existe un debate legítimo entre quienes siguen el deporte sobre lo que podría haber conquistado con 2 o 3 años más de alto nivel, y él lo sabe mejor que cualquier comentarista. No es ingenuo, no es ajeno a lo que dejó atrás. La diferencia es que hizo las cuentas de otra manera y llegó a un resultado al que la mayoría de las personas no llegaría. No porque sea más inteligente, porque estaba haciendo una cuenta diferente con variables que el mercado no sabe cómo valorar. Y aquí el video necesita detenerse un segundo, porque desde el principio, si eres honesto contigo mismo, te quedaste con una pregunta no dicha en la cabeza. Una pregunta que la sociedad enseña a hacer de forma automática. ¿Por qué se rindió? Como si salir fuera siempre una forma de rendirse. Como si la única dirección válida fuera siempre hacia adelante, siempre más grande. Pero, ¿y si esa pregunta estuviera equivocada desde el principio? ¿Y si el problema no fuera su decisión sino el criterio que usamos para juzgar las decisiones? Fuimos formados en una lógica que dice que el éxito es acumular, que la salida inteligente es siempre la propuesta más grande, que cambiar dinero por tiempo es cosa de quien no sabe lo que está haciendo. Cavani miró esa lógica, la entendió muy bien y eligió otra, con plena conciencia de lo que estaba dejando atrás. Y está en paz de una manera que muchos jugadores con 3 veces más títulos no lo están. Entonces, la pregunta no es por qué se rindió. La pregunta es, ¿a qué renunció exactamente? Vuelve a aquella escena del principio. La propuesta de 15 millones. El teléfono que sonó. La respuesta que llegó rápida y sin drama. Ahora tienes el contexto completo. Sabes de dónde viene este hombre, sabes lo que construyó, sabes lo que rechazó, sabes lo que hay del otro lado de ese rechazo. Y sabes que aquella llamada colgada no fue un acto de locura ni de ingenuidad. Fue el acto más coherente de una vida entera construida alrededor de una brújula que nunca apuntó hacia donde mandaba el dinero. Lo que Cavani tiene hoy no aparece en ninguna lista de logros. No tiene trofeo. No tiene número. No tiene highlights en YouTube. Tiene un campo abierto en Uruguay. Tiene botas sucias. Tiene hijos que crecen viendo a su padre presente de verdad. Tiene un mate caliente en el silencio de la mañana sin ninguna cámara apuntando a nada. Tiene la sensación rara y valiosa de que la vida que está viviendo es de hecho su vida. No la vida que el mercado construyó para él. No la vida que los contratos exigían. La suya. Y ahí te quedas con una pregunta que no tiene respuesta fácil y que quizás sea la pregunta más importante que deja este video. ¿Cuántas personas llegan al final de su vida habiendo vivido de verdad lo que eran, y no lo que el mundo necesitaba que fueran? Cavani tiene una respuesta para eso. No está en ninguna rueda de prensa, no está en ningún perfil de revista, no está en ninguna declaración ensayada para la cámara.
Está en un campo abierto en Uruguay, en una tarde sin foco, con el viento soplando y el ganado al fondo. Y no necesita que lo entiendas. No está pidiendo aprobación. Esa es la parte que más incomoda. Y quizás sea exactamente esa la parte más valiosa de toda la historia. Si este video te hizo pensar, si en algún momento miraste la historia de Cavani y viste algo de tu propia vida allí, deja tu like ahora, no como favor, como señal de que este tipo de contenido vale tu tiempo. Si llegaste hasta aquí y todavía no estás suscrito al canal, suscríbete. Cada semana hay una historia como esta, de personas que tomaron decisiones que el mundo no entendió en su momento y que el tiempo demostró que eran correctas. Y si conoces a alguien que vive corriendo detrás de más, siempre más, sin detenerse a preguntar para qué, mándale este video. A veces una historia es lo que le falta a alguien para respirar diferente. Hasta la próxima.